Bueno, amigos, muy bienvenidos a Fase 1 Política Experimental, este espacio donde pensamos la política desde otro lado, Martín. Intentamos hacer pie por ahí en lugares, fuera de los lugares comunes que se ven digamos, en casi todos los medios tradicionales al menos. Y bueno, es una consigna, yo te diría, original y fundacional de este espacio, el tema de hablar con todos. Con quienes no pudimos hablar es porque todavía no los pudimos persuadir, pero la idea es hablar con todos, estamos hablando de distintas perspectivas y ya te digo, obviamente que surgió hace rato que teníamos el interés de charlar con vos. Eh, Sos un personaje muy activo, digamos, en los medios y con una gestión municipal muy ponderada por gente que proviene de diferentes extracciones políticas y por gente que está fuera de la política. Comentan mucho el tema del cambio de cara que le diste a Pinamar y la verdad es que no es un tema menor porque la verdad que ese es un tema, yo no sé si la silla esa que estás ocupando hoy tiene alguna especie de maleficio, pero no nos podemos olvidar de que es una silla en la cual en los últimos años tuvo dos intendentes destituidos, o sea que no es poca cosa. Hiciste pie en un lugar que después vamos a conversar un poquito sobre eso. La verdad que es meritorio y bueno, un tema que están ponderando mucho es el tema como que le devolviste la playa a Pinamar, no porque no la haya tenido antes, sino de que estaba muy invadida por una cantidad de construcciones, de espacios y digamos, algo que ponderan mucho en una de esas los argentinos cuando van del otro lado, justamente ahora que se habla que se ha puesto tan de moda Uruguay, ponderan eso, el hecho de que no están cargadas de cosas, que la gente puede aprovecharla al máximo. Y después, bueno, un tema, digo, para presentarte, no es menor el tema que el propio, yo te diría, principal referente del espacio político el cual está representando vos, el otro día en uno de los reportajes te ponderó muy especialmente, te dio como uno de los principales referentes del espacio, un futurible, diríamos. Así que bueno, muy bienvenido Martín, profe de Ángeles, un gusto compartir este espacio con vos esta noche. Gracias, Daniel. Gracias, Martín, por estar acá. Vamos a arrancar por una zona pantanosa, digamos. Yo, yo tengo el recuerdo de un enero, un febrero, un marzo, muy activo el tema turístico, ¿no? Vos viste que el PBI Argentina, el PBI turístico, empezó a crecer de la mano del dólar tan caro y aparecieron turistas que habitualmente no se veía y luego vino la pandemia. La pandemia, si pegó en algún sector, es el sector hotelero, gastronómico, de lo que implica la movilidad, y, y ha pasado este año así, y ya estamos en noviembre, toda la gente con mucha expectativa de qué va a pasar, mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe cómo planificar ya sea sus vacaciones o también mucha gente que aprovecha la costa argentina para ir a desarrollar un emprendimiento que quizás abre la temporada, que quizás, vamos a decirlo brutalmente, junta un dinerillo en la temporada y luego va viviendo, y todo esto está como suspendido, ¿no? Entonces, mucha gente está mirándote a vos, está mirando a la Montenegro, está mirando la Barrera, al intendente de Villa Gesell, está mirando hoy casi que ya no miran a lo que dice el presidente o Kicillof y lo miran más a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué expectativa tenés? ¿Se puede recuperar esto? ¿Con qué herramientas estás contando? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, como decía Daniel, yo me convertí en el sexto intendente en 7 años del partido de Pinamar y nosotros logramos, y viene bien, profe querido, porque el contexto hace a que podamos compartir un lenguaje común con el que nos esté escuchando para que se entienda en el contexto por qué tomamos ciertas decisiones, por qué decimos ciertas cosas y por qué nos preocupan otras.
Yo me convertí en el sexto intendente en 7 años dentro del partido de Pinamar, y había una cosa que era como un rum rum. Pinamar ya no es lo que era. Yo asumo, y está este rum rum, que Pinamar ya no es lo que era. Lamentablemente, desde el asesinato a José Luis Cabezas, que fue uno de los asesinatos que mayor tristeza generó en la historia argentina, por múltiples motivos, generó un antes y un después también para el partido de Pinamar, porque estaba asociado a algo que ocurría en Pinamar, que estaba vinculado a la política, vinculado al poder, vinculado a sectores económicos, relacionado con el periodismo. Y a la ciudad, durante muchos años, fue teniendo por inercia una degradación. ¿Producto de qué? La degradación en general siempre es producto del éxito. Es decir, cuando llegás a un punto alto, el desafío es mantenerse, ¿viste? Como dicen de los tenistas. Llegás al top 10, el desafío es mantenerte en el top 10. Ni que hablar cuando estás en un pole position, top 3, 1, mantenerte, ¿no? Eso siempre es muy difícil, tiende a la degradación por el mero hecho del paso del tiempo. Y es que mientras vos te aferrás al éxito y el tiempo pasa, la idea de éxito para las sociedades va cambiando. Entonces, a mí me tocó ser el intendente, generacionalmente hablando, para mi ciudad, que tomara decisiones. Daniel decía, sí, vamos, el argentino iba a otros lugares, decía, che, esto es lo que hay que hacer, venía, sí, pero también somos los argentinos que cuando alguien empieza a introducir cambios, nos incomoda o nos molesta. Entonces están buenísimas las bicisendas en Holanda y que el primer ministro de Holanda vaya en bicicleta, pero si lo empezás a hacer en una ciudad, che, acá no es necesario, nosotros no somos holandeses y ¿para qué vas en bicicleta? ¿Qué estás queriendo vender? No, es estar comprometido y una coherencia con una multiplicidad de factores. Entonces, los cambios que nosotros introducimos, el principal en lo que fue en nuestra política ambiental de cara a un recurso estratégico que era la playa, fue la renovación del frente marítimo. Producto de eso, nosotros tomamos muchas pequeñas decisiones que parecen chiquitas, pero para un grueso de nuestros clientes, de nuestros turistas, de la gente que tiene afecto por Pinamar, representaba algo, siempre dentro del terreno del intangible. ¿Por qué? Porque las vacaciones y los lugares de vacaciones como el partido de Pinamar, y acá te contesto a una de las preguntas que hace, querido profe, ¿por qué Barrera? ¿Por qué Guille Montenegro? ¿Por qué Cris Cardoso, el Partido de la Costa? ¿Por qué los intendentes de las ciudades turísticas están en la mira? Porque fue un año muy difícil. Y uno en general suele vincular sus vacaciones en la costa atlántica en particular con los mejores recuerdos de su familia. O sea, hay mucha gente que tiene en la costa atlántica puestos los mejores recuerdos de su familia. Y esos recuerdos con su familia generan una expectativa y generan un deseo. Entonces, hasta la semana pasada nosotros veníamos con una incertidumbre, que era una incertidumbre temporal, que es cuando, 1, ¿va a haber verano? 2, si va a haber verano, ¿a partir de cuándo? 3, ¿cómo va a ser ese verano? ¿No? 3 factores que son respuestas que nosotros podemos dar y que están, las respuestas están. Distinto, con los protocolos, etcétera. Pero esta semana se le introdujo de manera potenciada otro nivel de incertidumbre, no a la temporada de verano, a la economía nacional, que es la incertidumbre económica. Entonces, nosotros estamos trabajando, vamos a estar trabajando, vamos a tener temporada de verano. En el caso de Pinamar hemos decidido no trabajar ni con hisopado previo, no vamos a estar pidiendo, no vamos a estar teniendo cupo. Y los protocolos van a ser muy sencillos. Te diría que así como la primera estrategia de Pinamar fue en la persuasión de poder tener una temporada extendida, que fue un concepto que aportamos desde Pinamar, primero por un factor simple que era no comprimamos todo enero, o sea, no podemos pasar de 0 a 1000 en 2 segundos, o sea, el 29 de diciembre ser 45.000 y el 1 de enero ser 330.000 ante una hipótesis, ¿no? Sin cupo. Entonces lo que planteamos fue temporada extendida porque la temporada extendida te da progresión. Eso hacia afuera, pero hacia adentro de la administración pública lo que te da también es progresión en la acumulación de experiencia. Yo como intendente no sé lo mismo que sabía hace 7 meses en el abordaje contra el coronavirus. Sé la cantidad de personal que necesitamos, cuánto sale, cuánto cuesta, cuánto llegamos, cuántos casos activos por composición sociodemográfica, cómo detectar, cómo hacer rastreo, cómo hacer trazabilidad, digamos, son toda una serie de cosas que cuando el 0 caso no te deja ningún aprendizaje,
y hay una curvatura cuantitativa que tampoco te deja aprendizaje. Entonces, con todo eso, abonamos al concepto de la temporada extendida. Y en un segundo factor, lo otro que estamos diseñando muy estratégicamente, digamos, estratégicamente, como toda estrategia, tienen que ser conceptos simples, al aire libre. Al aire libre. Entonces, vos me decís, no, Martín, pero si hace frío, al aire libre. Y pero Martín, y si hay viento, al aire libre. Y si al aire libre, la temporada, Martín, la mejor temporada posible es al aire libre. Martín, paremos un minuto ahí. Hay un tema que yo estoy viendo que me preocupa con estas cosas que estás planteando. Yo veo que es como, por ejemplo, mira, hace pocos días cumplió años mi viejo en Córdoba, 86 años. No pudimos ir al cumpleaños porque tenías que tener hasta, no sé, el ADN, ¿viste? Ahora están hablando de que abren para ir a partir del viernes, que podés ir sin nada. Y ayer leí una noticia que decía que no iba a haber temporada teatral en la costa, que es un atractivo grande, porque no es solo de Mar del Plata, es por ahí el que va a Pinamar, o el que va a Gesell, o el que va, no sé, a Necochea, por ahí a la noche, o el fin de semana se va a Mar del Plata al teatro. Córdoba también, viste, muy fuerte ahí. También, exactamente. Entonces, después hay otro que leí que es el tema del aire acondicionado que dicen que no va. Bueno, yo ahí me imagino, digo, hago, como dicen, de abogado del diablo, que en realidad es una frase redundante porque todos los abogados son del diablo, que es, digo, me lo imagino allá a don Lacalle, Pou, creo que es el apellido, con un cartel enorme, porque veo que en estas cosas hay publicidad diciendo, vení a Uruguay que acá podés tener el aire acondicionado las 24 horas. Entonces, es como que yo veo, como que hay unas definiciones que están sobre suelo arenoso. Después vaivenes, idas y vueltas, y después políticas que en una de esas, si no hay algún tipo de concertación, puede disparar en una de esas unas guerras similares a las que pasa, a las que ocurren con los impuestos, ¿viste? Que uno baja, el otro sube, quiere atraer. Daniel, te agrego un Sí, elemento más, ¿no? El dólar sí, blue a 190 claro, abre una oportunidad única porque Pinamar siempre compite mucho con Punta del Este, o por lo sí, menos por claro, épocas, sí, y ir a Punta del Este a pagar una Coca-Cola, no sé, 1.000 no, pesos, no mucha gente va a querer, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar esta oportunidad con mensajes claros? Porque me parece que acá no está habiendo, hay una multiplicidad de mensajes donde el aire acondicionado es el nuevo, la nueva fase que no la sabíamos. ¿Cómo se ordena esto, ¿no? Para que la gente tenga una certidumbre? Porque es como dice Daniel, de qué pasa, porque también hay gente que tiene miedo de la movilización. Por supuesto. Bueno, lo primero es una definición conceptual. En escenarios de crisis, la estrategia tiene que estar basada siempre en el peor de los escenarios. Después, si la situación mejora, mejor. Pero por lo tanto, toda nuestra estrategia va a estar basada en la hipótesis de que vamos a estar con muchos contagios por irresponsabilidad ciudadana y todos los recursos que nosotros tenemos que aportar en función de esa situación. Después, si eso no ocurre, y para eso vamos a invertir recursos para que esa situación no ocurra, digamos, porque también es inocente creer que la peor de las hipótesis no puede ocurrir si vos no haces nada para que no ocurra, ¿no? Entonces, vamos a invertir recursos para evitar las causas que generan la consecuencia de la cadena de contagios, que es con orientadores. ¿Vieron? Un poco gracioso, lo subí en estos días en las redes sociales. Vamos a tener orientadores en el espacio público que van a ser artistas locales y profes de educación física que están acostumbrados a tener muy buenos modales en la relación con los niños. Y entonces esa pedagogía es la que queremos aplicar al control en el espacio público. Debutó con mucho éxito. En Pinamar estamos reduciendo la curva de contagios bastante abruptamente en la última semana. Y el desafío grande va a ocurrir a partir de dentro de una semana, 10 días aproximadamente. Ahora, hay cuestiones de certidumbre que están vinculadas a factores como estos que te diría, a ver, yo fui muy crítico con una parte de la cultura mediática que se enamoró de la palabra protocolo. Y también hubo mucho intendente, a ver, y esto se ve, ¿no?, en gobernantes,
¿Qué cambió? Que de repente pedías el hisopado y de repente no pedís ningún hisopado ni ningún nada. Digamos, hubo mucho político que comprendió, pero creo que habla de una cultura de la política, una parte de la cultura de la política que cree que cuando vos te equivocás no podés reconocer el error o no podés reconocer que sencillamente esa no era la medida. ¿Por qué? Porque hay una cultura política que está acostumbrada a que el político no se equivoca nunca y tiene que ser perfecto, que definitivamente es una percepción que la ciudadanía no tiene de los políticos, una percepción No, que tienen los eso políticos. no. Es solo una percepción que tienen los políticos de sí mismos, ¿viste? Claro. Entonces, acá no hay nada más saludable que decir, miren, intentamos esto y no funcionó, la verdad que es una estupidez, nos dijeron los epidemiólogos. Acá hay ciudades que todavía están con el arco sanitizante tirándole alcohol a los autos. De verdad, Ahora, Martín, eso Martín, ocurre. no, Entonces, no te quiero interrumpir, pero el lunes tenía que hacerme una radiografía, algo muy sencillo, a Belgrano. Le pregunté a 10 amigos si me tenía que sacar permiso para ir hasta Belgrano. 5 me dijeron que sí, 5 me dijeron que no. Algo muy fácil que viste, hay mucha confusión, ¿no? Y se ha crecido. ¿Cómo es el mensaje sencillo del que hablabas de la estrategia, ¿no? va a haber verano, los protocolos van a ser simples, van a tener que bajarse una aplicación, porque si sencillamente la policía los para en la ruta, le dicen, che, tengo la app, en Pinamar no vamos a laburar con cupo, por ende la aplicación es completarla básicamente por si tenés un problema cardíaco, un problema respiratorio. Nosotros el app es una nueva. En la provincia de Buenos Aires va a ser obligatorio el uso de la aplicación Cuidar Verano. Entonces, ¿qué va a ser? Cuidar con un eje verano que decís, che, voy a tal hotel, tengo asma o no tengo nada. Entonces, si te llegara a pasar algo y justo no están tus familiares y te enganchamos, nosotros ya tenemos los datos tuyos en donde, che, es asmático, no lo conectan a un respirador, o tiene tal cosa, che, tiene una prepaga X o determinada obra social, digamos, eso en aras de la sustentabilidad del sistema, ¿no? Y bueno, y en definitiva porque es una decisión provincial. ¿A partir de cuándo, Martín? A partir del 1 de noviembre. Esto es a partir del 1 de noviembre, con mi cumpleaños, perfecto. Bueno, muy bien, y te saludaremos, profe. Entonces, eso es en el corto plazo, eso es certidumbre de corto plazo sobre el verano, pero vos después me estabas preguntando por una certidumbre mucho más interesante y que me parece que tiene otra profundidad, que tiene que ver con la certidumbre económica y qué es lo que van a hacer las personas con sus ahorros. Yo entiendo una parte de tu pregunta, pero no comparto una parte del sesgo de la pregunta, que es que sugiere que por lo tanto es más conveniente la temporada en la Argentina. Pero, permítame hacerle una observación, profesor, y es que lo que a nosotros nos preocupa con la economía es que, a ver, por ejemplo, en Pinamar hay gente que tiene, y siempre para mí es incómodo esto, pero en Pinamar hay casas de $300.000, $400.000, $500.000, gente que está acostumbrada a tener sus ingresos en dólares, además, o al menos una parte de sus ingresos está en dólares y otra en pesos, o, que es el tercer factor, el otro tipo de público que tenemos, que es, tiene ahorros en dólares, pero tiene ingresos en pesos. Este es el que hoy está paralizado. ¿Por qué? Por lo que está pasando con el dólar. Y en paralelo tenés un Uruguay que está con una política muy agresiva para que la gente directamente se vaya a vivir a Uruguay. Directamente se vaya a vivir a Uruguay. Nosotros el día lunes estamos lanzando una campaña bastante inédita en lo que ha sido la historia de Pinamar al menos. Vamos a lanzar una campaña para que la gente se venga a vivir a Pinamar también, con todo un programa de exenciones impositivas. Tenemos una primicia, Dani. Bueno, primicia de fase 1, pará. Primicia de fase 1, política experimental, vamos a poner ahí, y bueno. Día lunes estamos presentando ante el público a Pinamar como una ciudad para los que están pensando en que la vida en la Argentina es muy hostil, está muy difícil, que están tentados con irse al exterior, pero que no se quieren ir al exterior porque sencillamente quieren seguir en el país, pelearla, lucharla, porque creen que vale la pena. Bueno, los vamos a estar invitando a venir a Pinamar, porque para nosotros el siguiente paso de ser una ciudad turística es convertirnos en una ciudad en el sentido más completo, que además, digamos, ha ido creciendo mucho demográficamente Pinamar en los últimos 12 años, es la ciudad con mayor crecimiento demográfico en los últimos 12 años, y ahí va a estar puesta la estrategia. Ahora, hay cuestiones de la macroeconomía que yo entiendo. La incertidumbre que tienen los argentinos es la misma incertidumbre que tiene un intendente. Yo, lamentablemente, hay cosas en donde, digamos, hasta
tenemos nuestras limitaciones, y es que el valor del dólar nosotros no lo controlamos, por lo tanto esperamos que haya buenas señales por parte del gobierno nacional, porque hay un punto en donde sí es cierto que es más conveniente veranear en el interior, por el tipo de cambio que se vuelve más competitivo, veranear en el interior, pero tampoco tanto como para que se rompa el sistema económico directamente, que es lo que vemos hoy con preocupación en cuanto a la brecha cambiaria que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Martín, ahí en ese tema que planteabas de la aspiración de convertir a Pinamar, yo diría, en una ciudad que ya no es de veraneo, sino de que estás tratando de incorporarle otros condimentos que por ahí alguien, estoy pensando, alguien que se va a vivir, si tiene hijos ya está mirando el tema escolar, ni hablar, es como que leo así como entre líneas que hay una aspiración de convertirse en cierto aspecto en una Mar del Plata. Por ser una... No digo, obviamente, pues Mar del Plata tuvo una evolución, obviamente todos conocemos lo que es, con centros turísticos de turismo masivo y toda una cantidad de cosas, pero sí algunos condimentos que veo que es el tema de Mar del Plata, una ciudad con infraestructura, con una universidad que tiene un anclaje al punto que van no solo estudiantes de la zona, sino mucha gente que va del sur, tiene estudiantes que van de La Plata, del interior de la provincia de Buenos Aires, como que yo no sé ahí si estás, porque yo en algún momento vi que estabas, inclusive lo trajiste de Barcelona A Tony. A Tony. Sí, a Tony Puig. Es A un Tony maestro. Puig Lo admiro lo trajiste muchísimo. en un momento. Entonces Tony, ahí Tony ha tenido una influencia clave y estratégica en mi forma de pensar y en mi forma de bueno, obrar en la ciudad. por Te eso diría que vamos incluso ahí. sobre mi manera de pensar la política. Bueno, por eso, ahí vamos, vos estás planteando un tema, ahí estás. Lo que quería preguntarte ahí, ¿qué estás maquinando? Digo, porque estás hablando, Tony, hay un modelo ahí. ¿Qué modelo de ciudad estás pensando a 10, 20 años vista? ¿Qué estás maquinando? Está buenísimo el planteo, Daniel. Mirá, por un lado, ¿por qué Pinamar no podría ser Mar del Plata? Por una cuestión de extensión urbana. Digamos, la extensión urbana de Pinamar no es la misma que la de Mar del Plata y ya de por sí Pinamar es probablemente uno de los muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires con su plan director. Nosotros para todo tenemos plan director y Pinamar se ha construido y erigido como una ciudad horizontalizada. Las ciudades horizontalizadas son las ciudades que son de techos bajos, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, que de mucha casa y de poco edificio. Entonces, esa ya es una definición estratégica de por qué Pinamar no podría ser Mar del Plata, ciudad extraordinaria Mar del Plata, pero aunque quisiéramos no podríamos serlo, por extensión urbana y por diseño de nuestro plan director que rige y para nosotros es una cultura. En lo que nosotros sí nos hemos concentrado es en lo siguiente, que era un aporte que nos había hecho Tony Puig, que era algo así como la maldición de todas las ciudades turísticas es la siguiente. Las ciudades turísticas de mal gusto, o mal diseñadas, o mal pensadas, o no pensadas, son las ciudades turísticas en las que ocurre lo siguiente. Y en Argentina es muy normal esto, muy común. En Pinamar pasaba, hemos revertido ese proceso, creo yo, en los últimos 2 años hemos logrado revertir ese proceso. La ciudad turística de mal gusto o no pensada es la ciudad en donde la ciudad está diseñada para el que viene, no para el que vive. Pero ¿qué pasa en esta estrategia? El que viene siente que está todo diseñado al servicio de sacarle la plata, no al servicio de que la pase bien y que haya una contraprestación por eso. Pero a la misma vez, el ciudadano de la ciudad, valga la redundancia, siente fehacientemente que la ciudad no está diseñada para él, está para el que viene. Entonces, esa es una estrategia de no ciudad que genera una estrategia de luz, de pérdida, derrota, en donde no gana nadie, porque el turista se lleva una mala percepción y el ciudadano no se siente orgulloso de la ciudad en la que vive porque se siente desplazado de la ciudad en la que vive. Entonces, nosotros cambiamos una fórmula que la aprendimos de muchas ciudades del mundo, incluso de ciudades de Sudamérica, caso Medellín, caso Bogotá, que es la mejor ciudad posible para cualquier turista, debería ser la mejor ciudad posible para un pinamarense. Por lo tanto, la mejor Pinamar posible es la mejor ciudad posible para los pinamarenses.
porque si la mejor Pinamar posible es la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, también, por transición, lo debería ser para un turista que sencillamente quiere venir a ver cómo es una ciudad linda y que funciona. Me suena muy Barcelona ese esquema, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos que esa ciudad, y te diría, en un segundo nivel, subyacente, menos intelectualizado, es que la ciudad tenga onda, que tenga movimiento, que sea una ciudad en la que pasan cosas? Entonces, ¿por qué tenés que estar en Pinamar? ¿Por qué hay que ir a Pinamar? Porque no sabemos lo que puede pasar, porque este fin de semana puede pasar algo y me lo puedo estar perdiendo. ¿Y por qué habría que ir a vivir a Pinamar? ¿Te vas a llenar de plata? No sé si te vas a llenar de plata, pero no sabes qué estilo de vida. Mirá, perdón, yo levanto acá la compu, pero atrás de mi casa, mira, justo... Yo veo las flores, perdón, veo las flores. Mira, es de noche, qué lástima, pero se ve ahí, mirá. de fondo. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? O sea, estar rodeado de este bosque. Conocemos no tiene precio, Pinamar no tiene hermoso, precio. Cariló, Valeria, muchas veces. Yo vivo en Valeria, yo estoy en Valeria. Olvidado Valeria, hermosísimo Valeria. Entonces, la ciudad es una experiencia en sí. Entonces, a lo que invita, y yo estoy seguro de esto, que vamos a necesitar más municipios en el futuro. Yo, además, en esta formación con Tony Puig, a quien considero un maestro, además, Tony tiene una frase que es muy divertida y, por supuesto, que está al servicio de la provocación, que dice: no se me ocurre nada más ordinario que un político que sueña con ser presidente. Y él es muy elogioso de los intendentes, él es elogioso de los alcaldes, porque y de ahí yo extraigo, si amás la política de verdad, vos vivís en un lugar, vos querés transformar ese lugar, o vos querés que ese lugar sea el mejor lugar posible para vos y para tu familia, para tus amigos y para la comunidad de la que tan orgulloso te sentís. Entonces, mi sueño lo cumplo todos los días siendo el mejor intendente posible de Pinamar, y me imagino eso, tratando de ser el mejor intendente posible hasta el último de mis días como intendente. Ahora, Martín, yo te conecto lo que decía Daniel con Mar del Plata, porque Mar del Plata es una ciudad, creo que un ejemplo de la decadencia argentina, porque iba a ser un faro, no sé, en los 50, el faro de... ¿no? Después, bueno, obviamente los hoteles sindicales le cambiaron el panorama, pero una ciudad que apostó más a la industria que al turismo. Y de hecho, la industria del pullover, la industria pesquera, hasta la cementera, en un momento apostó a ser un núcleo no conforme con la idea que el turismo puede ser una industria. Y una industria que se ha hablado tanto, la industria sin chimenea, qué sé yo. Y me parece que esto en la Argentina no funciona, salvo algunos lugares en el sur y la Patagonia que apuntan al turismo internacional, algo que la costa atlántica, a mí siempre me llamó la atención, nunca hizo. Van a Cataratas, van a Calafate y no pasan por Pinamar ni 5 días. Yo si fuera alemán pasaría. Pero bueno, yo no soy alemán, ¿viste? Mira, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proyecto argentino con respecto a esto, ¿no? Te quiero contar un caso. Hay un alcalde a quien yo lo estudié mucho, Klaus Wowereit, Wowi. Klaus Wowereit se escribe con W las 2 veces, Wowereit. Si lo quieren googlear, está buenísimo a los que nos están viendo y escuchando. Klaus Wowereit, Wowi, fue el alcalde de Berlín en el año 2001. Alemania, apenas unos años después de la caída del muro de Berlín, no la Alemania que es hoy, que es una potencia europea. La Alemania del 2001 no es la Alemania de hoy. La Alemania del 2001 era un país levantándose, en proceso de levantarse. Y Berlín no era la capital cultural mundial que es hoy. No existe, o sea, era una capital con muchos problemas urbanos y de integración social, Berlín. Y asume Klaus con una ciudad y con un estado municipal quebrado. Lo que escuchan es el llanto de mi bebé. Una ciudad quebrada. Y dice lo siguiente, que me pareció una definición espectacular. Le preguntan cómo va a ser todo lo que soñaba hacer sin presupuesto. Y él acuña una expresión que dice algo así como, bueno, pobres pero sexys. Esa es una expresión que él inmortaliza. Y en segundo lugar, él se hizo muy famoso porque en ese momento Ricky Martin no se había asumido gay. Y, perdón, un segundo, ¿eh? Sí, por favor, pone orden. Se armó lío. Se armó lío. Bueno, acá ven de que esto no tiene, es todo un programa absolutamente, obviamente lejos de los escándalos que están ocurriendo con Zoom en otros países, ¿no?
bueno, acá mismo tuvimos uno con un legislador y después... Valoro mucho las flores hermosas que tiene unas plantas. Perdón, hubo accidente con bebé, perdón, un minuto, Perdón, ¿podemos hacerle algunas preguntas al bebé? Acá aprovechamos todas las situaciones. Vamos a hablar un poco de linterna de... Estamos en... Pro, Daniel, ahora que se fue un minuto, vamos a ver... Se ve que la anticipó el lío que se venía el hijo de Martín. Pero bueno, ven que los líos nuestros en Zoom están en las antípodas de lo que ocurrió con este periodista de New Yorker. Pero está muy bien. Perdón, accidente doméstico en la casa. ¿Todo en orden? Martín, estábamos diciendo que lo que vean, que la verdad el clima que tiene este Zoom está en las antípodas de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este periodista americano o este legislador el otro día en el Congreso nuestro. La verdad que nuestros, digamos, inconvenientes, vos ves, son familiares. Perdón, se quiebra una conexión, no hay problema. Disculpen. Tranquilo, somos seres humanos además. Ahí está. Estabas hablando del alcalde de Berlín y Bowie crea el concepto que es pobres pero sexys, y a partir de ahí empieza toda una revolución en Berlín, que era que no es necesario el presupuesto y no es necesaria la plata para un montón de transformaciones. Y yo creo que en última instancia, aparte de lo que le ocurrió a Mar del Plata, es que tuvo un montón de intendentes, tuvo un montón de alcaldes que no necesariamente querían estar en donde estaban. Y esto es una parte de lo que ocurre en la política argentina, que tenés políticos en lugares que en realidad quieren estar en otro lugar. O sea, un trampolín, el famoso trampolín. Exacto, están en donde están y hacen lo que hacen, no porque quieren estar ahí y hacer lo mejor para ese lugar o para esa jurisdicción, sino porque quieren estar en otro lugar. Entonces empiezan a opinar de cuestiones que son ajenas a su jurisdicción, y por lo tanto hay una parte de su energía y de su intelectualidad y de su pasión que no está depositada en eso. Y yo creo que a Mar del Plata lo que le pasó hasta Guille Montenegro, que hoy está haciendo un esfuerzo enorme, y bueno, le pasó como un montón de dirigentes de la Argentina que asumen por primera vez, arrancó y tuvo COVID, ¿no? O sea, la ciudad con COVID. Entonces esto creo que marcó un antes y un después, y será un desafío para Guille hacer este cambio cultural en donde hay un intendente de Mar del Plata que no quiere estar en otro lugar más que en la propia Mar del Plata. Mirá, un poco al campo... O sea, lo digo porque Mar del Plata ha tenido intendentes que querían ser, o sea, habían asumido y al toque ya querían ser vicegobernador, vicepresidente o gobernador o diputado o senador, y eso genera consecuencias en las ciudades. Y una básicamente, pregunta cruda, ¿cómo lo ves a Kicillof? Ambos son jóvenes, muy formados, pero los veo como antagonistas estéticamente, discursivamente. Bueno, lo primero y valorable de él es que es una persona previsible, digamos, tiene la y lo digo, para mí, quiero decir una cosa, para mí previsibilidad es un elogio. Ser previsible en política. Escucho ironía por ahí también. No, de verdad, a mí odiaría que alguien diga de mí que soy imprevisible. No me gustaría, porque creo que es parte del problema de la Argentina. Por lo tanto, si el principal problema del argentino es la incertidumbre, es la imprevisibilidad, si sus políticos son imprevisibles, es un problema. Creo que la mayor virtud que tiene Axel es que si vos te haces preguntas sobre Axel, te puedes imaginar la respuesta sobre cada cosa, muy probablemente. Y eso me parece que es algo valorable en lo que es la política argentina. Empiezo con el elogio. Y luego no es una crítica. Los que creemos en la política a nivel, digamos, los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia, los que creemos en la pluralidad, no creemos que la gente piensa mal o piensa bien, piensa diferente. Digamos, la idea moral afectada a la política creo que es más bien de tipo religioso, y es lo que genera la grieta luego entre dirigentes políticos. Pero sencillamente es una persona que tiene una formación distinta, que piensa cosas diferentes y que lo hace con honestidad intelectual. Bueno, digo, me parece que ahí el profe un poco abrió la puerta y bueno, vos mencionaste, en realidad con el tema de Axel es como que le abrió la puerta al tema político, y por otro lado, vos mencionaste una palabra en particular que es este tema de grieta.
la verdad es que si nos vamos 2 o 3 meses para atrás, esta mesa es como que daba la idea que todo se estaba rumbeando en la Argentina, y Alberto lo mencionó cuando asumió, era el tema de terminar con este tema de tanto voltaje en la política, y se empezaron a suceder cosas. En una de esas el tema este de la pandemia también ayudó a que así fuera, que es este tema que el Turco Asís le llama la mesa de los tres tenores. Uno veía fotos recurrentes que, por supuesto, Alberto mismo, yo creo que no solo a Alberto, sino que a Horacio les originaba incomodidad a nivel de algunos sectores duros de cada uno de los espacios políticos, al punto que decían, no, bueno, Alberto le pegaban, le disparaban sutilmente, todo, pero bueno, uno veía además, eso medía mucho, esa mesa, eran en definitiva pruebas sobre la mesa, los dirigentes con mayor, digamos, taquilla en la política eran los dos dirigentes que podrías decir una polarización liviana o moderada. El Ahora, partido de la moderación. el partido de la moderación. Ahora, esto vos viste en los últimos tiempos empezó a mutar. Yo no sé si hubo algún episodio en particular, quizás el primero que se me viene a la mente es el tema de Vicentín, que es como que a partir de ese momento aparece de vuelta las imágenes en la calle, y a nivel de lo que podrías decir, las fotos que se veían de la calle eran bastante similares o afines con el último tramo de la campaña de Juntos por el Cambio del año pasado, con muchas banderas argentinas en la calle, algunas consignas parecidas, y lo que has visto es que se empezaron a fortalecer, vos podrías decir esto, yo no sé, esto de halcones y palomas que le llaman, pero se empezaron a fortalecer los sectores duros de cada espacio, y es como que esa polarización light, digamos, moderada, Alberto Horacio, empezó a dejar paso a esta Mauricio Cristina, digamos, donde aparecen ya mensajes más duros. El otro día Macri en ese reportaje, creo que algo comentábamos recién, donde te ponderó a vos como un dirigente municipal del espacio, digamos, que está haciendo las cosas muy bien, aparece este tema de que Cristina tiene capturado al peronismo desde hace más de una década, empiezan a aparecer mensajes más pesados, y después, bueno, el Secuestrado, otro, ¿no? Secuestrado, mucho más duro que secuestrado. capturado. Claro, secuestrado, digo, y mensajes más duros a nivel, inclusive el otro día de la calle, bueno, vimos otra de las dirigentes del espacio, Patricia Bullrich, y bueno, esto es afín un poco quizás también a lo que apareció desde el otro lado, el jefe de gabinete diciendo los que salieron a la calle no son parte de la gente, del pueblo, es como que, viste, de nuevo, ¿cómo te sentís vos dentro de este clima? Vos, que yo creo que tu mensaje podríamos decir que vos sos un puentista de alguna forma. ¿Cómo te sentís dentro de este clima que me parece que es el que está empezando a predominar en la política? No sé si tiene correlato con lo que ocurre abajo, pero es el clima que está predominando. En dos niveles. Lo primero, Daniel, yo no creo en la existencia de la grieta. Me parece que la grieta es un invento de los políticos para llamarle de una manera distinta a que se llevan mal y no tienen la capacidad de poder trabajar juntos. Y sencillamente yo en lo que creo es que lo que sí está ocurriendo en Argentina por primera vez en décadas es que existe un equilibrio de poderes. Así como lo hablábamos hace unos minutos sobre Axel Kicillof, que es una persona previsible, Juntos por el Cambio vino a traerle previsibilidad a la política argentina. Si vos estuvieras asesorando al presidente de la Nación en este momento, Daniel, Sí. y aparece uno que dice, che, ¿por qué no expropiamos una empresa? ¿Vos qué le dirías al presidente? ¿Le dirías, dale para adelante que está todo bárbaro? O, mire, presidente, me parece que va a haber una parte de la ciudadanía que no le va a gustar esto y que le va a parecer una mala señal. ¿No? Pero Sí, ¿vos te acordás de olvídate esos que sos dibujitos politólogo, que había? Daniel, olvídate que sos politólogo. Había un Como si tú no. diablito, ¿te acordás que había un diablito y un angelito? El diablito le dice, expropialo, expropia Estamos, Carlos, yo quiero y ser el otro muy dice, no, preciso. pará. Carlos, yo en esto quiero ser muy preciso porque no estamos hablando en abstracto, además.
Estamos Por hablando de un supuesto. presidente, estamos hablando de un presidente de la nación, por lo tanto, se supone que alguien llega a presidente de la nación con una carrera política, con una formación política, con picardía, sabe cuando lo están operando, sabe cuando lo están endulzando. Yo como intendente también te pasa, cuando hay alguien que te elogia de más, cuando hay alguien que lo hace honestamente, cuando hay alguien que te critica con afecto, cuando hay alguien que te critica con malas intenciones o con mala leche, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una carrera política, una trayectoria política, aprendés a leer todos esos microlenguajes. Vos no podés detectar como presidente de la nación que esa es una posibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, Juntos por el Cambio, te da previsibilidad, que es que si vos mandás a correr, a suspender a los jueces Bertuzzi, Brulli y Castelli, ¿qué le dirías al presidente que puede pasar? Y que del otro lado sientan que les estás queriendo mojar la oreja, de mínimo. Y de mínimo sabes que la mitad del Congreso va a estar en contra. Eso se llama previsibilidad, algo a lo que no estamos acostumbrados los argentinos. Y eso tampoco es, y particularmente, es algo a lo que tampoco está acostumbrado el peronismo y una parte del kirchnerismo, que durante muchos años gobernó con mayoría. Entonces, esta es la novedad para la política. Y yo creo que esto a lo que se le denomina grieta mediáticamente, creo que en realidad lo que hace es explicar la primera etapa de maduración de un país en donde finalmente hay un equilibrio de poderes. Porque cuando toques vas con los dedos y apretás el enchufe y ves que te electrocutaste, vas con los dedos en otro enchufe y ves que te electrocutaste, a la tercera vas a aprender, o no, que se gobierna dialogando y que se gobierna acordando. Entonces empezás a descubrir que hay normas, digamos, vos sabés como presidente, y te lo invierto ahora, Daniel, imagínate que tuvieras que asesorar al presidente con una ley para que salga aprobada de verdad y que no sea solamente una posición estética, política, que fue lo que finalmente terminó siendo Vicentín, ¿no? Viene uno y te dice impuesto a los ricos. Che, impuesto a los ricos, bueno, y va a grabar todo el capital de los ricos. Che, no, pará, acá vas a estar considerando industria, maquinaria, o sea, la misma materia con la que la persona está produciendo. O vamos a ir solamente sobre la riqueza disponible que tiene en efectivo. No, bueno, no sé, pensémoslo, debatámoslo. Bueno, si vos lo mandás por la masa de capital total, y ya sabés lo que te va a esperar de Juntos por el Cambio. Entonces, che, ¿integraron a estas personas a la mesa? ¿Alguno dialogó con este sector o la vamos a hacer así, desde el Congreso, sin ningún tipo de diálogo? ¿Alguien probó que sea de manera voluntaria? Guarda, ¿por qué esto? ¿Cómo podés? Y esto es algo que yo aprendí y a ver, y lo pagaré, prefiero al final del camino pagar el costo de haber sido inocente y no de haber operado con la culpabilidad, que es lo siguiente, para liderar hace falta confiar. Yo nunca leí ninguna biografía, no conocí a ningún político que haya trascendido, que haya hecho cosas realmente extraordinarias y que hayan cambiado ninguna sociedad desde la desconfianza. En general, el político que desconfía es el que tiene miedo de perder el poder. Y si un político no está dispuesto a perder el poder, tampoco está dispuesto a cambiar nada. Está dispuesto a ser parte del sistema y a sostener una parte del statu quo. Entonces, liderar es confiar, y, porque es la condición preexistente para el trabajo en equipo. Y si vos no confiás, pensás que el del otro lado todo el tiempo te está queriendo embaucar, o que todo el tiempo el del otro lado está creyendo que a vos te vaya mal, ciertamente lo que va a hacer es que no dialogues o que levantes la guardia y que no sepas cómo trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que yo Martín, pienso particularmente sobre el tema de la grieta y sobre esta dinámica de halcones y palomas. Y la dinámica de halcones y palomas me hace acordar una frase de Freud. Freud dice que la civilización nace el día que una persona, en lugar de tirar una piedra, arrojó un insulto. Si vos arrojás un insulto, la respuesta es paloma. Pero si vos arrojás una piedra, puede que aparezca un halcón. Y es que ante distintas respuestas existen distintos estímulos. Vos sabés, Martín, que a mí me da la impresión que yo agregaría una complejidad adicional acá, que este tema de confianza que planteaste vos, a mí me da la idea, en el peronismo está ocurriendo una circunstancia absolutamente inédita. Absolutamente inédita. A ver, desde el punto de vista del contexto económico, fíjate que el peronismo, las dos veces que ha regresado al poder desde, digamos, la vuelta de la democracia,
fue a caballo de crisis, digamos, muy profundas. 89 y 2001. En el caso del 2001, directamente es con el sistema político volando por el aire, donde, digamos, el que llega presidente llega con el 20 y pico por ciento, y después un montón de sectores, inclusive en ese momento, vos hacías las encuestas, fíjate, López Murphy no entra al balotaje por 2 puntos, y en un momento hasta Zamora, digamos, el eterno dirigente de izquierda, en un momento llegó a estar encabezando las encuestas ahí por 2002. Entonces, voló todo por el aire. Ahora el peronismo enfrenta una circunstancia inédita, que es la vuelta al poder, digamos, en una situación muy compleja económicamente, pero lo que estabas comentando vos, con un tablero político bastante ordenado, donde al frente hay alguien que está broquelado y que es un 40%, y que inclusive, si uno lo cuenta en términos de bancas, en el Senado bonaerense es mucho más, y en el Congreso Nacional, a nivel de diputados, ni hablar después de intendentes, mucho. Y después, pero después enfrenta una situación absolutamente inédita, que es el tema a nivel del liderazgo político, que es este tema de un armado de coalición, donde la verdad el peronismo siempre estuvo claro dónde está el bastón de mando. Uno piensa en Néstor, en Menem, bueno, ni hablar más allá en el tiempo en Perón, y en este caso, ese proceso que estabas comentando vos de construcción de confianza, yo creo que tiene un montón de problemas hacia la relación del oficialismo con la oposición, pero hacia adentro del oficialismo también, que es en la construcción del gobierno, ministros por ahí que en una de esas sus segundas líneas pertenecen a otro espacio político, y no nos olvidemos que una de las 3 patas de la coalición actual de gobierno es el propio Massa, que Massa justamente se fue del oficialismo en su momento con la decisión de terminar con el kirchnerismo. Es más, contribuyó, yo te diría, su contribución fue decisiva para la derrota del gobierno en 2015. Entonces, yo creo que enfrentamos una situación que, por eso lo que te decía yo, tomo el diagnóstico tuyo y le agrego algunas complejidades adicionales, que esto lo hace realmente, yo te diría, hablando mal y pronto, un quilombo. Rápidamente te diría, Daniel, es un problema del mundo es un problema del mundo, que son gobiernos de coaliciones que se están dando a lo largo y ancho del mundo, gobiernos de coaliciones. Hoy un político que pretende gobernar personalmente y que su partido genere un consenso de más del 50%, estás ante una persona con ideas peligrosas, probablemente, porque hoy la dinámica que tiene el mundo es de los gobiernos de coaliciones con micro representaciones o digamos, representación de sectores minoritarios que componen un universo de intereses y valores comunes, como pasa en España, ¿no? PSOE Podemos o PP con Vox, ¿no? Entonces, que sí, uno está en una posición más extrema, pero que sabe que finalmente, si quieren componer un gobierno, más o menos tienen que saber encontrar puntos en común. Esta situación está agravada en el caso de la Argentina porque esta dinámica de coaliciones, primero, es nueva, es incómoda, para una parte de la dirigencia política es incómoda culturalmente hablando, y en tercer lugar porque los ordenadores muchas veces, en el caso de la Argentina, no son posicionamientos de movimientos o de partidos o de coaliciones de gobierno, sino que terminan siendo coaliciones personales. Y eso vuelve muy incierta y le agrega valor, digamos, le agrega cuadráticamente incertidumbre a la política que ya está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? A lo que se le suma también la volatilidad que ocurre, digamos, hay un ensayo de Shoshana Zuboff, que es una catedrática de la Universidad de Harvard, del año 2009, 2010, si no me falla la memoria, hace poquito sacó un libro nuevo muy interesante, que se llama La creación de valor en la era del capitalismo distributivo. Y la cuestión subyacente de este ensayo de Shoshana Zuboff, para mí, la lectura que hago yo, es la era del descarte, digamos, del producto que está diseñado para mí cada mes. Y entonces, ¿cómo cambias la remera cada 3 meses? ¿Cómo cambias el jean cada año? ¿No? ¿Cómo se van cambiando? ¿Cómo un auto está de moda un año? ¿Cómo un teléfono te lo hacen cambiar todos los años? Y si estamos viviendo esa era,
donde cambiás la computadora, donde cambiás el celular, donde cambiás la ropa. ¿Por qué no los políticos? ¿Por qué esa lógica social no va a alcanzar a los políticos? Y acá lo más interesante, creo, que es un aporte del profesor Mangabeira Unger, una persona a la que admiro mucho en la tradición del pensamiento de izquierda americano, un liberal de izquierda en América, acá sería una persona de derecha probablemente, o considerado de derecha, No tanto. por una parte del statu quo, por una parte del statu quo mediático intelectual, pero Mangabeira Unger tiene una idea que a mí me parece muy interesante y disruptiva, que es el derecho a la inestabilidad, el derecho de la inestabilidad. Si vos tuvieras que arriesgar, ¿la política argentina en los últimos 30 años fue más estable o más inestable? Y corramos a la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, saquemos Uruguay, ¿no? Perú, Bolivia, pones a Perú. Bolivia Ahora, en Martín, el último tiempo, Martín, Bolivia, pero perdón, profesor, pero en lo que me quiero detener es en esto. Si la lógica es la inestabilidad, ¿por qué el sistema jurídicamente y el sistema en lo institucional está diseñado pensando en una sociedad estable y no en una sociedad, corramos inestable, que puede ser peyorativa, en una sociedad que cambia permanentemente? Y esto nos retrotrae a que en la Revolución Americana, en 1779, el debate principal entre Thomas Jefferson y Thomas Paine era este: las constituciones se tienen que cambiar cada 10 años, porque si no, gobiernan los muertos. Entonces, vos repasás la Constitución Nacional, sí, tiene artículos que están muy bien y que están muy buenos, pero que poco tienen que ver con nuestra realidad actual, y muchas cuestiones que sí tienen que ver con nuestra realidad actual no están contempladas. Entonces, parte del problema es de diseño institucional, cultural, en donde la representación política y la representación pública va a sufrir cambios, con los políticos a la cabeza o con la cabeza de los políticos, como decía el general Perón. Ahora, Borges diría que es un libro de ficción, como dijo en algún momento sobre la Biblia, ¿no? Sobre la Constitución. Yo me divierto, a veces comento la Constitución, no soy constitucionalista, pero es muy divertida leerla. Ahora, te voy a hacer ¿Viste un cuando poco te dicen, malo. sobre todo cuando te dicen lo único que hay que hacer es lo que dice la Constitución? ¿Estás seguro? Mirá que no dice mucho de nuestra realidad. El 14 bis es maravilloso, es un libro de ficción para Netflix. Pero, ¿por qué pasa? Ahora te tomo lo que vos decís y lo que incorpora Juntos por el Cambio, Cambiemos, que te haría algunos comentarios y sería para un largo programa, ¿no? Porque fue una coalición, pero Macri no la gobernó como una coalición. La relación con el radicalismo fue muy particular, con la coalición cívica era con Cristina Carrió, bueno, pero aparecía Rodríguez Larreta, aparece, ¿no? Como este nuevo tipo de liderazgo, y vamos a reconocerle muchos méritos, aunque podamos hacer críticos, yo podría hacerlo como porteño, pero aparece como una innovación en el camino que vos decís. Sin embargo, aparece Macri a marcarle la cancha. Vos podrás decir, no salió, pero fue una lectura que hicimos todos los argentinos, no solo los analistas, todos los señores de acá a la esquina, dijo, entonces parecía que había una... Y de hecho por eso sube tanto en las encuestas. Rodríguez Larreta sigue estando a tope de imagen positiva. Sin embargo, y la última entrevista que le hizo, creo que Morales Sola, dice, sí, vamos a dialogar Macri, ¿no? Vamos a dialogar, pero Fernández tiene que arrancar de nuevo su gobierno. Es decir, esa condición imposible de cumplir. ¿Por qué no pasa que un Macri dice, ya está, cumplí, fui presidente, lo dice por momentos, pero la sensación que tenemos todos es que va a intentar reproducir el esquema de Cristina, bueno, ¿no? ahí agrego algo lo del profe para juntar por ahí, pues sé que estamos pisando la hora que comprometimos, que es el tema, estoy pensando en mi provincia de origen. Fíjate, en Córdoba, siendo una provincia de mucho arraigo radical, el peronismo logró construir una larga saga prácticamente de 20 años en el poder, y había un elemento muy importante para haber tenido éxito en eso, en una provincia hostil, históricamente para el peronismo, que fue el tema esto que vos mencionás, Martín, de la previsibilidad. En Córdoba todos saben de quién es el próximo turno de hace tiempo. Por ejemplo, el próximo va a ser de Martín Yarlora,
digamos, él va a tener el placer para hacerlo. Y en eso no aparece ningún, yo te diré, autoconvocado. No, estoy pidiendo a ver de largar mi candidatura. No, está todo muy ordenadito de hace tiempo. Hacían 2 turnos el gallego, salía el gallego, iba Schiaretti, y ahora se sabe quién sigue porque el gringo no puede seguir. Entonces eso le daba, y eso le ha dado mucha fortaleza a la construcción de Hacemos por Córdoba hace tiempo. Yo ahí por eso tomo lo que decías vos. Daba la impresión acá, yo si estuviera, vos decías, actuando como asesor, hacia adentro diría, muchachos, el turno próximo es de Horacio y no se puede mover nada acá porque no sé qué duda hay, porque además Horacio no tiene 2027, no tiene horizonte, digamos, y me parece que eso es una gran fortaleza de un espacio político, esto que vos hablas, es previsibilidad como oposición y previsibilidad de los liderazgos. Digo, es un componente importante. Y acá aparece, y sumo a lo del profe, es como que a todos nos hizo ruido, a mí me hizo mucho ruido cuando vi esto, diciendo, no, están todos, está Horacio, está Patricia, o sea, es como bajándoles un poquito el precio. Castigándolo a Frigerio y a Mazo, bueno, Claro, fue ¿viste? fuerte la aparición de... para mí fue una entrevista maravillosa, no, digo, técnicamente, políticamente, casi un nuevo Macri. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a haber paso? Bueno, en primer lugar hay que acostumbrarse a tener un expresidente electo por los argentinos. Hace tiempo que los argentinos no teníamos un expresidente que encima no tiene expectativas electorales. Fue muy claro en eso, fue muy contundente, que no tiene expectativas electorales, que no quiere ser candidato. Y por lo tanto, habla desde que para mí como persona, me corro, digamos, como persona me parece riquísima la experiencia que tiene un expresidente para aportar de vuelta ante la previsibilidad de que Mauricio es una persona diferente a Alberto y que representa valores y argentinos distintos, digamos, a los que han votado a Alberto, digamos, sencillamente porque unas personas votaron a uno y otras personas votaron a otro. ¿Estás seguro que no va a jugar, Martín, vos? Sí, no tengo la sensación en absoluto, no tengo la sensación en absoluto de que él tenga expectativas electorales. Además, es una persona muy, muy del Ejecutivo, Mauricio, ha sido presidente de la Nación y no me ha dado la sensación en las reuniones personales con él. Y me parece que él como Cristina, lo cual me parece que es un tema interesante también para pensar más allá de las imágenes, pues las imágenes a veces nos pueden confundir, ¿no? Porque lo decías vos, Carlos, hace un ratito, Zamora en el 2002 lideraba las encuestas, pero después no fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo digo, es un problema a veces pensar el éxito desde la imagen, ¿no? Porque alguien puede no tener una buena imagen, pero uno naturalmente decir, bueno, pero ¿y qué piensa esta persona sobre tal tema? Y yo me acuerdo que en 2011, si era por imágenes, el próximo presidente de la Argentina tenía que ser Ricardito Alfonsín, porque había fallecido Raúl Alfonsín, tenía una imagen, pero realmente era muy alta la imagen. Digamos, ¿y por qué tendrías que estar enojado con Ricardo Alfonsín? ¿Qué de malo te había hecho como para que tuvieras una mala opinión sobre él? Entonces, dicho eso, me parece que es un problema para una parte de la cultura política, al menos para parte de las personas que militan en política, pensar el éxito desde la imagen. Eso me parece que es un problema, digamos, las encuestas y el trabajo científico-social sirve para la toma de decisiones y para hacer diagnósticos más aproximados y luego tratar de interpretar de mejor manera para poder tomar decisiones que sean representativas de la sociedad. Pero muy probablemente, como te pasa cuando vos tenés alguna idea sobre la sociedad y la manera en la que querés vivir, a mí hay una expresión muy linda de Borges sobre un libro de John Dewey que dice, de William James, perdón, Pragmatismo de William James, que dice, William James viene a proponer un sistema de hipótesis tranquilas, digamos, para los que creemos en las hipótesis tranquilas, que es que si no ocurre, bueno, está bien, a ver, tampoco es tan grave, y bueno, trataremos de encontrar la mejor opción posible. Para los que creemos en las hipótesis tranquilas, creo que hay un secreto en saber construir de manera tranquila, que cuando vos estás convencido de lo que crees, de los valores que representás, el que está del otro lado no es malo. Y me parece que Mauricio ahí va a traer un liderazgo que va a tener claramente una identidad, porque así como el peronismo y el kirchnerismo tienen un desafío de ordenamiento de su identidad en la actualidad, digamos, si es, no sé,
más Espinosa o más Kicillof, por ejemplo, por más que tengan un montón de puntos en común, ¿no? Seguro que se juntan a charlar y tienen un montón de puntos en común, pero probablemente también nos pasa a nosotros en Juntos por el Cambio, ¿no? En donde tenés gente que es parte de la lógica de los gobiernos de coalición, ¿no? Donde tenés gente de centro, que la gente de centro de un espacio está muy próxima a parecerse a personas de centro del otro espacio, ¿no? Que eso a veces genera como una confusión. Pero que a la hora de los bifes, esas personas de centro están más para inclinarse para un lado que para el otro. Hay cohabitación entre Patricia, María Eugenia Vidal, claro, absolutamente, y el es parte del desafío. Ritondo, Sí, obviamente Horacio Rodríguez Larreta. Yo sé, a todos nos encanta Riquelme, a todos nos encantaba Riquelme, yo soy pincharrata, me encantaba la Bruja Verón, a todos nos encanta ver jugar a Messi, a todos nos encantaba ver a Maradona, pero también hace falta un Ruggeri, también hace falta un José Chamot, también hace falta un Carles Puyol, también hace falta, ¿no? Digamos, no, pará, y un Chino Garcés que vaya al Mundial para hacer el asado, claro. Daniel, con esto lo que quiero decir, a todos nos encantaría que todos los jugadores sean como Messi, pero en la cancha hay distintas funciones y en la cancha hay distintas capacidades, distintos talentos, porque los distintos momentos y las distintas situaciones requieren de distintas posibilidades. Pero obvio que todos nos encanta ver el gol de Maradona a los ingleses. Pero como dice el Vasco Olarticoechea, el pase se lo hice yo, dice, pero el pase se lo hice yo. Perdón, Martín, mirá, obviamente yo estoy para cerrar, por lo menos por mi parte, pero bueno, nos debemos a nuestra audiencia y la verdad que teníamos varias... tengo a mi bebito llorando, Por eso, tenía varios vecinos de Pinamar, acá uno en particular que dice, le van a consultar por la audiencia pública programada por aumento de servicios públicos. Sí, del agua. Sí. Es una audiencia pública que se tiene que hacer para que vayan y puedan morigerar sus dudas. Yo te hago una muy cortita. Estamos en una situación crítica realmente del país, la pandemia, la caída del PBI, el problema del dólar, realmente seria. Mi impresión, es una opinión personal, de eso estaba tratando de escribir hoy, es que la clase política está bastante distante de la realidad argentina. ¿Existe una posibilidad de un acuerdo? Viste que se hablaban los 10 puntos. Los 10 puntos los firma Gaddafi y los firma... ¿Sabes cuál es el problema de esas cosas, Carlos? Que 10 son puntos concretos. Pero ya no se lo cree nadie. Mirá, el primer problema. Hay que dirimir en las urnas. En primer lugar, hay personas que creen que componen una clase que se llama clase política. O sea, yo he escuchado a representantes públicos, por eso me gusta decir representantes públicos. Yo he escuchado representantes públicos en las últimas 3 semanas que dicen, se llaman a sí mismos integrantes de la clase política, lo cual es una definición de diván, digamos, es para que la hable con el psicólogo, si cree que compone una clase que es la clase política, y a nosotros podríamos hacer un programa entero pensando en las consecuencias que es que un político piense que, o alguien que ejerce la política o un cargo es una público, clase diferente, piense que compone una clase. Digamos, eso es como una primera cosa, perdón, no la puedo dejar pasar porque yo no me siento parte de ninguna clase que se llame política. Buen punto. Soy vecino de Valeria del Mar, sí tengo una representación pública, circunstancial, temporal, que en algún momento se agotará y me dedicaré a hacer otra cosa. Entonces, eso me parece un primer punto. Y después me parece que la lógica esa, Carlos, es una lógica de títulos, que no hay nada más cómodo para esa clase política, que gobernar y hacer política en base a títulos y en base a estética. Hay un momento en el que hay que laburar en serio, y esto es algo que es un defecto de formación cultural de un montón de dirigentes políticos que creo yo, y acá sí es una sentencia ideológica, por eso yo soy tan fanático de los gobiernos locales. Yo creo que el secreto de la transformación está, no, ¿viste cuando dicen el Estado grande, el Estado chico? No, es cómo están dados los niveles de distribución del Estado. Tenés un Estado nacional que concentra el 83% de la recaudación, las provincias en su conjunto 14,3% y todos los municipios el 2,7%. Contra que vos salís a la calle conmigo y te van a decir Martín el pozo, Martín la salud, Martín la seguridad, Martín qué pasa con la educación, Martín el foco, Martín la obra, Martín la nueva escuela, Martín el nuevo jardín, Martín más cámaras, Martín el empleo, Martín la inversión, Martín no llegó a fin de mes,
Martín, necesito alimento. Entonces, más fácil es ser senador provincial, obviamente. Claro. no lo digo por eso, yo amo lo que hago. Lo Claro. que les quiero decir es que hay uno que concentra los recursos, hay otro que tiene las obligaciones legales y hay otro que se ocupa, que es el intendente. Entonces yo creo que la revolución de la política, como todas las revoluciones de los últimos 400 años de los estados modernos, es tributaria. La revolución que necesita la Argentina es de diseño institucional tributario, que es que si vos tenés un estado en un país tan heterogéneo, tan extenso geográficamente, tan poco densamente poblado, pero tan concentrado demográficamente en un lugar en particular, claramente no te podés ocupar de todo. Y claramente no podés ser vos el que concentra toda esta masa de recursos. Y si estos son los que tienen la obligación, este es el que tiene la obligación legal, y vos sos el que tiene la plata, claramente hay un problema. Así nacieron todas las revoluciones de la historia. Cuando vos tenés un problema entre la oferta y la demanda, ¿quién se ocupa de las cosas? ¿Quién tiene el recurso? ¿Quién es el que exige más? ¿Y quién es el que finalmente da las soluciones y pone la cara? Bueno, amigos, la verdad es que, a ver, esto merece, espero que podamos hacer el segundo round en ese fondo que se ve allá, Martín. Podemos transmitir perfectamente. El gancho es con la izquierda. Sí, la verdad es que podemos se viene el hacer, Tea Party, entiendo. Por eso, nos quedaron una cantidad de temas en el tintero, pero bueno, obviamente habrá segundo round. Habrá, por eso, esperemos poder transmitir desde allá respirando ese aire que respiras allá, Martín. Bueno, amigos, Carlos, Martín, mil gracias. Buenas noches. Pase una política experimental, programa de lujo. Gracias, Carlos, y gracias, Daniel. Gracias a vos. Buenas noches. Cariños a todos. Hasta luego.